Desde las épicas más antiguas de la historia hasta las novelas modernas, la literatura siempre ha sido una herramienta que ayuda a contar y a describir cómo fueron los sucesos más importantes de sus periodos. Pero si yo te digo que también la literatura ha influido a un nivel tan y tan fuerte que ha creado movimientos que se van a convertir en eventos históricos, eso es una conversación más importante y es la que vamos a tener ahora mismo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y si eres nuevo en el canal, soy un profesor de Humanidades y Psicología en la isla de Puerto Rico y hoy vamos a hablar de la importancia o la influencia que tiene la literatura dentro de la historia. Vamos a comenzar, como siempre hacemos en Occidente, por Grecia y Roma. Estas civilizaciones no solamente se entretenían, sino que también usaban la literatura para preservar y continuar su cultura. Lo podemos ver en la Ilíada y la Odisea de Homero, en la Eneida de Virgilio y en otras historias de épicas grandes, donde vemos temas como el heroísmo, la humanidad y la guerra, pero sobre todo también vemos la relación tan íntima que había entre la vida humana y la limitación de ser un humano versus la trascendencia de los dioses. Esas relaciones que se daban entre hombres y dioses y los sacrificios y las ofrendas y cómo ellos entendían que los dioses se manejaban para a la vez manejar la vida de ellos está siempre en todos estos relatos. Gracias a ellos podemos entonces entender cómo se generaban esos periodos históricos y por qué pasaron ciertas cosas que hoy día seguimos estudiando. Pero más importante que eso es que en esos escritos de esa época podemos ver el tema de la mitología. La mitología siempre la tenemos como algo que eso ya no existe, eso es en contra de las ideas religiosas. No necesariamente. La mitología siempre fue una manera de ver la vida y una manera en que el humano podía organizar no solamente su vida, su pensamiento y su cosmovisión. A través de estos escritos podemos entender entonces cómo el ser humano se posicionaba en sí mismo en relación con el resto del universo, con el resto de los seres vivientes y también, como hemos dicho, con sus dioses. Además, la literatura griega introdujo los géneros de la tragedia y la comedia. Autores como Sófocles, Eurípides, Aristófanes, esas obras que exploraban temas éticos y sociales que aún resuenan hoy en día son bien importantes. En Roma podemos ver a poetas como Ovidio y Horacio, que escribieron sobre el amor y la moral, reflejando así lo complejo que era la vida urbana y las políticas del imperio. Nos movemos entonces hasta la Edad Media, donde la literatura va a sufrir grandes cambios. Y es que en este momento, sobre todo en la Edad Media, es que van a florecer y van a abundar muchos textos de corte religioso, pero también van a salir las famosas novelas de caballería. Novelas que narran muchas aventuras de héroes contra villanos, a veces contra monstruos, pero que realmente nos deja ver cuáles eran los valores que estaban presentes y cómo se estructuraba la sociedad de ese momento. Y de esos tenemos muchos porque varios de ellos se asignan ya sea en la escuela superior o en las universidades. En el Renacimiento los autores fueron a rescatar a esos temas clásicos y esos autores también clásicos de Grecia y Roma. Uno de los más importantes es Dante Alighieri. Este señor con su obra La Divina Comedia exploró temas muy profundos: la moral, la religión, la condición humana, no ahora frente a los dioses o a la mitología o al Olimpo, sino ahora frente a un Dios que es el Dios del cristianismo y cómo el pensar del ser humano, que es finito, se enfrenta a esas nociones de la trascendencia, de la muerte, del infierno, del purgatorio, cómo lo entiende, cómo lo percibe y cómo se describe. Los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer también nos dan una buena idea de cómo se vivía en la sociedad medieval, pero esta vez a través de varios personajes para que tengas varias perspectivas. Pero si hay algo bien importante que tiene que ver con la literatura y la historia en el siglo XV es la invención de la imprenta. Porque con la imprenta todos estos libros y escritos y pensamientos se pueden propagar más, no solamente a la gente que pueda acceder a estos libros, ya sea en un monasterio, en una universidad, sino al ciudadano común que ha aprendido a leer y ahora está accediendo a este conocimiento. También es importante destacar a algunos autores como Petrarca y Boccaccio, quienes con sus sonetos y cuentos respectivamente sentaron esas bases de lo que es la literatura moderna hoy día. Sus obras siempre van a reflejar el humanismo del Renacimiento, que se centra en la importancia del individuo y la exploración de las emociones más humanas. Llegamos a la época de la Ilustración, que trajo dos temas muy importantes a la mesa: la razón y la ciencia. Y esa búsqueda y ese perseguir lo que es el razonamiento
razonamiento y la ciencia detrás de toda cosa va a estar incluida también en la literatura de la época. Escritores como Voltaire con la sátira Cándido o Rousseau con el contrato social van a utilizar esas obras suyas para cuestionar las estructuras sociales y políticas y van a defender también la libertad del individuo y la igualdad de todos. El romanticismo, que es la corriente que quizás va a ir en contra de esa ilustración, lo que busca es exponer, exaltar esos criterios de individualidad, de la emoción, de la naturaleza, de cómo es el ser humano en sí, sin que necesariamente esas estructuras de verdad, de razón, de ciencia y sobre todo también de la mitología o de la religión o de Dios estén sobre él. Por eso las obras de poetas como Lord Byron capturaron la belleza y el misterio del mundo natural en sus versos. Otra de las figuras bien importantes de este periodo es Goethe, cuyo Fausto se va a convertir en una obra maestra que examina la lucha entre el bien y el mal, y los cuentos del gran Edgar Allan Poe, relatos llenos de misterio y horror que han influenciado a generaciones de escritores después de él. Llegamos al siglo XIX con la era victoriana, donde va a haber un montón de escritores que van a explorar temas sociales y morales, pero con un matiz un poquito distinto. Por ejemplo, Charles Dickens con sus novelas de Oliver Twist o David Copperfield va a criticar las injusticias sociales y económicas que pasaban en su tiempo. Jane Austen, por otro lado, con Orgullo y Prejuicio, va a explorar lo complejo que son las relaciones humanas y las normas sociales. Estas novelas son clásicos de la literatura, probablemente te las asignaron en la universidad, a lo mejor no las terminaste de leer, date una oportunidad para que las leas, tómalo con calma, a lo mejor no son muy rápidas de leer, a lo mejor son más densas, pero te aseguro que estás leyendo oro. Y si quieres adentrarte un poco más todavía, algo que explora los límites de la pasión y la voluntad humana, consíguete la novela Cumbre Borrascosas. Aprovecho para decirte que si te gustan algunos de estos libros, tengo varios de ellos en mi página profesorleon.com, puedes acceder a ellos y de esa manera sigues aportando a este canal y a este proyecto, cuya misión es llegar a mucha de esa gente que le gustan estos temas tanto como a ti y que se siga divulgando el material humanístico. Una de las cosas más importantes del siglo XIX es que en esta época victoriana van a salir novelas que van a explorar los límites de la humanidad, los límites del individuo y cómo un ser humano puede retar las cosas que normalmente se le han dicho que no le pertenecen. Hay muchos libros que te puedo recomendar en este momento, pero si vas a leer uno nada más o solamente tienes tiempo para leer uno, consigue Frankenstein, el excelente libro, la obra maestra de Mary Shelley. Consíguelo, léelo, está en muchos idiomas y vas a entender la intención de los seres humanos y por qué estaban tratando de impulsar o hasta empujar esos límites de la sociedad humana y del individuo frente a lo que realmente él no puede controlar. Hay una película también que cuenta con la actuación de Robert De Niro y que para mí está muy bueno. Y llegamos al siglo XX, que realmente es el siglo pasado. Un siglo que trajo dos guerras de carácter básicamente mundiales y que eso se va a ver reflejado también en la literatura. Escritores como Hemingway, Scott Fitzgerald van a poner en sus obras la frustración del ser humano, el sentimiento de impotencia y muchas veces de cansancio del ser humano, del individuo en el periodo de la posguerra. Cuán vacío nos sentimos, cómo nos sentimos frente a la sociedad que también ve las cosas como nosotros, por qué se dividen los pensamientos, porque hay gente que piensa diferente a mí, por qué la muerte se convierte en un vehículo para alcanzar ciertas cosas. También en este momento se van a perfeccionar muchas técnicas narrativas, como por ejemplo, y para mí es el mejor de los ejemplos, el monólogo que está en la obra Ulises de James Joyce es exquisito y demuestra cómo se ha logrado perfeccionar esta técnica del monólogo para llevar a cabo un mensaje a través de la literatura. También en el siglo XX vamos a ver cómo emergen voces que habían sido marginadas en la literatura. Afroamericanos como Langston Hughes y Hurston exploraron la identidad racial y la cultura afroamericana, mientras que autores como Virginia Woolf y Simone de Beauvoir abordaron las luchas de género y la identidad femenina. Para hablar de totalitarismo y control social tenemos las obras de Orwell, las obras de Huxley, que nos exponen y nos enfrentan a cómo el ser humano lucha con ese control que tienen los regímenes cada día más fuerte. Y llegamos al final de este recorrido con la época contemporánea de la literatura. Y es que la globalización de la información va a hacer que estas obras se rieguen por todos los lugares y van a salir autores que van a romper quizás con los modelos antiguos y van a perfeccionar y a dominar muy bien los modelos nuevos. Autores como Gabriel García Márquez con su realismo mágico que se muestra también en su obra maestra 100 años de soledad, o Haruki Murakami, que con sus historias surrealistas nos invitan a explorar nuevas perspectivas y nuevos mundos imaginarios, sin dejar a un lado cómo en esta época contemporánea se ha visto
visto florecer también la ciencia ficción como modelo literario, con autores como Atwood y el resto de la ganga, como digo yo, que con sus obras nos hacen ver cómo sería la realidad si le ponemos una pizca de imaginación en cosas que podrían pasar a ser, porque muchas de las cosas que tenemos como realidad hoy día en algún momento fueron ciencia ficción. Así que vemos cómo la literatura ha sido y sigue siendo no solamente un espejo de la historia, sino que también, además de ser complementario, se convierte en un gestor histórico. En todas esas obras que te mencioné se habla de asuntos que después van a generar cambios históricos. Para muestra con un botón basta, búscate los escritos de Rousseau, búscate los escritos de Voltaire, búscate los escritos de Thomas Hobbes y mucha de esa gente que escribió a principios de la época moderna, para que veas cómo esas ideas van a generar cambios históricos: Revolución Francesa, Revolución Norteamericana, revoluciones en el Caribe, formas de gobernar, formas de adquirir el poder, incluso muchos periodos históricos claves en algunos países que hoy día son primeras potencias. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, prende la campanita, que en el algoritmo de YouTube eso es oro, y nos vemos en la próxima.